Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión hablaré sobre los lípidos. En este video explicaré qué son los lípidos, de qué están hechos, cómo se organizan y para qué nos sirven. Los lípidos son lo que generalmente conocemos como grasas. Sin embargo, las grasas son solo un grupo de entre los lípidos. Todos los lípidos, a pesar de tener estructuras y funciones muy diversas, comparten varias características. La principal es que no se pueden disolver en el agua. Esto es porque no tienen grupos polares y por lo tanto no hay atracción eléctrica entre los grupos. Por eso se dice que son no polares y se pueden disolver fácilmente en otras sustancias no polares o solventes orgánicos tales como el cloroformo, la acetona, el aguarrás. Otra característica de los lípidos es que son menos densos que el agua y por eso vemos que flotan sobre ella. Sin embargo, cuando se le agrega jabón, los lípidos se pueden mezclar con el agua. A esto se le llama emulsión. Un emulsionante es una sustancia que ayuda a que el agua y los lípidos se mezclen. Los emulsionantes son moléculas con un extremo polar y uno no polar. El extremo polar se rechaza entre sí, pero atrae a las cargas contrarias de la molécula del agua, mientras que las terminaciones no polares se agrupan en el centro, ocultas de las moléculas del agua en una estructura similar a una gota, la cual se llama micela. Un ejemplo de emulsión es la mayonesa, donde la yema de huevo sirve como emulsionante. Y algunos lípidos, como los que se encuentran en la yema de huevo, pueden ser emulsionantes. Otros pueden adoptar partes de la molécula del agua, especialmente cuando están ante la presencia de bases fuertes tales como el hidróxido de sodio, para convertirse en jabón y así crear emulsiones. A este proceso se le conoce como saponificación. El tipo de estructura exacta que se forma cuando el lípido entra en contacto con el agua depende de su estructura molecular, así como también de si se puede saponificar o no. Entonces podemos decir que los lípidos se pueden clasificar en saponificables y no saponificables. Ambos grupos tienen en común a los ácidos grasos, ya que la gran mayoría están constituidos por estos. Están formados por una cadena hidrocarbonada unida a un grupo carboxilo. La mayoría de los ácidos grasos son cadenas de 16 a 22 átomos de carbono, aunque moléculas más pequeñas con menor número de átomos de carbono también se conocen. El grupo carboxilo tiene carga negativa, por lo que le confiere cierta polaridad. Sin embargo, porque la parte no polar es una cadena larga y constituye la mayor parte de la molécula, esta no se puede disolver en el agua. Uno de los principales grupos de los lípidos saponificables son las grasas y los aceites. Estos están formados por ácidos grasos unidos a una molécula de alcohol, llamada glicerol o glicerina. El glicerol posee 3 grupos alcohólicos a los que se puede unir una molécula de ácido graso. Según el número de ácidos grasos unidos a estos grupos alcohólicos se puede llamar en monoacilgliceroles si se une a 1, diacilgliceroles si se unen 2 y triacilgliceroles o triglicéridos si se unen 3. Todas las grasas y aceites naturales, ya sean de origen animal o vegetal, se pueden considerar como mezclas de triglicéridos, en combinación con pequeñísimas cantidades de ácidos grasos libres, mono y diacilgliceroles. Se les llaman grasas a los triglicéridos que son sólidos y aceites a los que son líquidos, ambos a temperatura ambiente. El estado físico depende de la composición química de los ácidos grasos que los integran. Entre mayor sea el número de átomos de carbono, mayor será el punto de fusión. Los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. La saturación se refiere a la unión covalente de los átomos de hidrógeno con los átomos de carbono. El átomo de carbono se puede unir a otros 4 elementos. En este caso se puede unir a otros átomos de carbono u otros átomos de hidrógeno. Cuando existe un doble enlace entre carbono y carbono se habla de insaturación. Entonces, cuando la cadena de ácidos grasos no tiene doble enlace y se encuentran unidos a todos los átomos de hidrógeno que puede tener, se le conoce como ácido graso saturado. Los ácidos grasos insaturados tienen uno o más dobles enlaces. Esto se puede dividir en monoinsaturados o poliinsaturados dependiendo del número de doble enlaces que tienen su estructura. La mayor parte de los ácidos grasos tienen el resto de la cadena del mismo lado del doble enlace, a lo que se le conoce como isomería cis. Esto le confiere un pequeño doblez a la cadena. Sin embargo, cuando se expone a altas temperaturas, los restos de la cadena se pueden colocar en la cara contraria al doble enlace, a lo que se le llama isomería trans. Los ácidos grasos trans generalmente se encuentran en comidas procesadas como la margarina.
Si la mayoría de los ácidos grasos de los triglicéridos son saturados, estos son generalmente lineales y presentan un punto de fusión elevado, por lo que a temperatura ambiente son sólidos como la manteca y la mantequilla. En cambio, si en su mayoría son ácidos grasos insaturados, estos tienen un punto de fusión bajo, por lo que generalmente son líquidos a temperatura ambiente. Esto es porque las cadenas rectas pueden colocarse muy juntas, incrementando el número de contacto y fuerzas que se atraen, formando estructuras semicristalinas y por lo tanto haciendo que el lípido sea un sólido. En contraste con los ácidos grasos insaturados, en los que el doblez producido por el doble enlace hace que estos se alejen dando una característica más dinámica, haciendo que el triglicérido se comporte como un líquido. Esto no se observa así en aquellos que tienen una isomería trans, ya que el lípido se vuelve ilineal, tal y como son los ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos poliinsaturados no pueden ser sintetizados en los organismos superiores, por lo que deben de ser consumidos en la dieta. A estos ácidos grasos se les conoce como esenciales. En el humano, los principales ácidos grasos esenciales son el ácido linoleico y el ácido alfa-linolénico. El ácido linoleico, también llamado omega 6, se puede encontrar en verduras, nueces y cacahuates. El ácido alfa-linolénico u omega 3 se encuentra en semillas de linaza, soya, nueces, pescados y mariscos. Otro grupo saponificable son las ceras, las cuales están constituidas por un ácido graso de cadena larga unida a un alcohol de cadena larga. Debido a estas cadenas largas, las ceras son completamente hidrofóbicas, por lo que tanto plantas y animales utilizan las propiedades impermeabilizantes de estas para conservar sus funciones orgánicas. Otro grupo de lípidos saponificables más complejos son los fosfolípidos. Al igual que las grasas, tienen un glicerol, pero el cual solo tiene unidos dos cadenas de ácidos grasos. En el tercer carbono se encuentra unido un grupo fosfato, el cual es altamente hidrosoluble, lo que le da a la molécula una propiedad anfipática, o sea que una parte es hidrofílica y la otra es hidrofóbica. Los fosfolípidos son los principales constituyentes de las membranas celulares por su propiedad anfipática. Espontáneamente forman una bicapa formando vesículas, en las que la cabeza hidrofílica apunta hacia donde está la solución acuosa, mientras que las colas forman el interior. De entre los lípidos no saponificables encontramos a los esteroides, que son moléculas de ciclopentano perhidrofenantreno. Esto quiere decir que tienen una molécula de fenantreno, o sea, 3 ciclohexanos con todos sus carbonos hidrogenados, unidos a un ciclopentano. En otras palabras, son sustancias con 4 anillos fusionados. Cada estructura de este grupo se diferencia por los grupos funcionales unidos a ellos. Esta diferencia determina su función. Seguro han escuchado de los esteroides que utilizan los atletas, principalmente los fisicoculturistas, para aumentar el rendimiento y masa muscular. Estos son solo uno de los muchos esteroides que existen. En sí, nosotros producimos esteroides de forma natural, los cuales nos sirven para poder vivir. La gran mayoría de los esteroides son hormonas, como la testosterona, los estrógenos y el cortisol. Otro esteroide muy conocido es el colesterol, el cual es producido por todos los animales, inclusive por nosotros mismos. Es un componente de la membrana plasmática de las células animales y es precursor de otros esteroides, tales como sales biliares y hormonas. Las plantas no producen colesterol, sino una sustancia similar llamada ergosterol, de la cual deriva la vitamina D. Las grasas tienen varias funciones. Se usan para almacenar energía, aíslan al cuerpo previniendo la pérdida de calor y forman un colchón protector alrededor de los principales órganos. Los lípidos contienen más energía por gramo que cualquier otra molécula biológica. La oxidación de 1 gramo de grasa produce 9 kilocalorías. Debido a esto, su principal función es la de actuar como material energético de reserva. Los fosfolípidos forman una membrana de tal forma que separan a las células de su ambiente y compartimentalizan sus componentes internos. Los fosfolípidos también participan en la digestión de las grasas alimenticias. En el hígado, los fosfolípidos denominados lectinas se combinan con los sales biliares y los electrolitos para convertirse en la bilis. La principal función de las ceras es proteger a las estructuras del organismo de la deshidratación, fundamentalmente las que están expuestas al sol o que requieren lubricación o impermeabilización, como la piel, pelos y plumas, así como la superficie de hojas y frutas.
Las abejas usan la cera para construir sus panales. Algunos animales utilizan las ceras como material energético de reserva.